Michel Martelly fue presidente de Haití por el partido Consulta Campesina, perteneciente a la posición de la doctrina común y de ideología unionista, quien gobernó su nación tras ganar las elecciones presidenciales de 2010, asumiendo el cargo de forma oficial en 2011 hasta el año 2016. Durante su gobierno, Martelly había iniciado con la reconstrucción nacional de su país, tras el trágico terremoto de 2010, dinero que se utilizó para la financiación de infraestructura, pero que tiempo después, habrían denuncias en su contra por casos de corrupción, específicamente por malversación de fondos públicos. En ese momento, también se llevarían a cabo sus políticas económicas, en donde había realizado los tratados de libre comercio con Occidente, a través de la inversión privada en el desarrollo económico de su país, pero que desgraciadamente, hubieron acusaciones de pactos oscuros entre su gobierno y empresas corporativistas extranjeras de muy dudosa procedencia, debido a las acusaciones de monopolios estatales pseudo-privados que solo beneficiaban a los más ricos y a la élite en general, en vez de su población. También se llevó a cabo políticas financieras de inversión en salud y educación, las cuales serían financiadas por un fondo soberano. La idea no era mala, sino todo lo contrario. Pero el principal problema del por qué fracasó esta política fue por el control estatal de la misma, lo que llevó a nuevos escándalos de corrupción, otra vez, por malversación de fondos públicos. Debido a todos estos acontecimientos, se llegaría a saber más adelante que el mismo Michel Martelly estaría involucrado en la financiación de bandas criminales y de la venta de dulces ácidos de fantasía, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, lo que lo llevó a ser investigado por la justicia de Estados Unidos y Canadá, incluso aún siendo presidente. Mientras tanto, en los temas sociales, Martelly sería recordado por su política de inclusión de mujeres en la vida política, como también de leyes inútiles contra la discriminación y los crímenes de odio otras las mujeres, al igual de algunas leyes contra el acoso o la violencia doméstica como también los delitos de agresiones sexuales, pero que lamentablemente debido a la inestabilidad y la corrupción de su sistema judicial, ninguna de estas medidas llegaron a beneficiar realmente a las mujeres en Haití, al igual de sus polémicos dichos machistas, misóginos y sexistas contra las mujeres cuando ellas lo criticaban en eventos públicos por la mala gestión de su gobierno. A esto también se le acusa, por su negativa a la legalización del aborto, y en lugar de ello, decidió legalizar las clases de educación sexual y promover el uso de condones y preservativos, que si bien son estrictamente necesarios, hubo una enorme falta de compromiso en la materia, donde la tasa de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual se multiplicaron en su país a niveles estratosféricos. También hay que agregar su total indiferencia a la crisis del tráfico de personas y la esclavitud sexual frente a la prostitución, la cual fue un tema que ni el mismo gobierno tuvo interés en solucionar, sin más que solo tolerar la legalidad de la prostitución en general. Respecto a la cuestión de los homosexuales, su gobierno apoyó a la comunidad homosexual en su país, pero este apoyo fue más bien de carácter discursivo y simbólico, y jamás se tradujo en leyes contra la discriminación y los crímenes de odio como otros derechos no garantizados, en especial en el peor momento cuando en su gobierno, Haití había tenido la mayor tasa de delitos por homofobia, donde el mismo Martelly llamó a la no violencia ni a la exclusión de homosexuales en la sociedad como país, denominado como democracia liberal, pero sus intentos fueron en bajo, ya que la población no hizo caso, y ni su gobierno ni él mismo se tomaron en serio ese mismo apoyo hacia una comunidad que luego lo acusó de traidor. Eso incluyó también su discurso en foros internacionales en favor de la lucha contra el racismo, en especial hacia la comunidad de negros afrodescendientes, basada en sus políticas de emigración de sus propios ciudadanos para tener la nacionalidad en el extranjero, a cambio de que recibieran mejores tratos, pero que lamentablemente quedaron en la nada, más que un simple discurso pobre que no tenía nada nuevo que ofrecer, más que solo un simple discurso cliché. Pero en cuanto a la inmigración de extranjeros, su gobierno solo se caracterizó en seguir con la llegada de inmigrantes de distintos países del mundo entero, ya sean de países europeos, del Medio Oriente, del sureste asiático, del centro de África o de varios países latinoamericanos u oceánicos, en especial en el ámbito del turismo, pero que desgraciadamente, debido a la inestabilidad de su país, la crisis económica y la terrible inseguridad nacional, llevaron a que solo un pequeño porcentaje
de extranjeros llegarán a su país a querer participar, lo que además llevó a su nación a tener una muy mala imagen a nivel internacional. Ya en cuanto a la situación de los pueblos indígenas, el gobierno de Martelly solo se caracterizó en el apoyo educativo de homenaje histórico y en el proceso de apoyo cultural artístico delegado en la identidad cultural y tradicional de sociedad haitiana, ya que el país había perdido a sus pueblos indígenas debido al genocidio de los imperios europeos tras la conquista de Haití. Si bien estas políticas no son malas, debido al contexto nacional, la principal polémica al respecto fue su apoyo simbólico a la tradición vudú de las etnias indígenas africanas, que también estaban asociadas de forma explícita en sectas del ocultismo y el esoterismo, más allá de la misma influencia indígena africana, lo que llevó a una cierta satanización de Haití, al darle aún más mala imagen a su país por este tipo de políticas. Al igual que en el caso de la libertad religiosa y de culto, en el que su gobierno estableció alianzas, como también vínculos estrechos y la creación de ciertas instituciones eclesiásticas para todos los credos dentro de su país, los cuales incluían tanto a los cristianos, ateos, judíos, hinduistas, sintoístas, budistas, taoístas, confucianistas, animistas, islámicos, espiritistas y politeístas, tanto de sus propios ciudadanos como también de los extranjeros instalados en su nación, aunque esto no significó en la creación de nuevas leyes contra la discriminación y los crímenes de odio por intolerancia religiosa. También se sabe que durante su gobierno, Haití firmó tratados internacionales en organizaciones de foros sobre el bienestar de los animales salvajes y exóticos en general, los cuales se tradujeron en que el gobierno haitiano no hizo absolutamente nada por los animales en esta materia, ya que las leyes contra el tráfico de animales salvajes y exóticos en el mercado negro, como también las leyes sobre mascotismo, estaban en un limbo o vacío legal enorme, donde nunca hubo justicia por el bienestar de dichas criaturas. También se sabe que durante su gobierno, Michel Martelly había creado el Día Nacional del Medio Ambiente, como también la planeación de árboles y plantas en general contra la deforestación, pero lamentablemente, ninguna de estas medidas fueron realmente beneficiosas para la naturaleza en general, ya que la tasa de contaminación siguió como si nada, y el gobierno no aplicó ningún tipo de sanción al respecto. Mientras tanto, en otras materias, aunque el mismo Michel Martelly había dicho ser un gran defensor de la libertad de expresión y de haber hecho varias reuniones junto a los periodistas para dar el ejemplo, su administración estuvo lleno de denuncias terribles por amenazas de bandas criminales vinculadas a su gobierno, que atentaban contra la libertad de expresión en sí misma, demostrando la gran hipocresía de su gobierno. Al final su mandato terminaría con el peor escándalo de corrupción, por fraude electoral, para que el candidato a sucederlo de su sector político ganara las elecciones presidenciales siguientes, a través de los llamados votos zombies, un término metafórico que se usó en esos años para describir las firmes faltas de relleno de votos con los nombres de personas que habían muerto por el terremoto que ocurrió antes de su gobierno, siendo este uno de los casos más sinvergüenzas que ocurrió en su administración hasta terminarla.